Flor Mizrachi Pregunta. Bienvenidos a Flor Mizrachi Pregunta, hoy con Roberto Aisman, empresario y miembro de la Cruzada Civilista. Bienvenido, don Bobby, ¿cómo está? Muchas gracias, Flor. Vamos a hablar de los 30 años de época democrática. Primero, ¿qué opina de la condecoración que le dieron a Murgas, ex magistrado del fraude? Bueno, se pueden esperar esas cosas por presiones del PRD y qué sé yo, pero esa es una cosa menor, ¿no? ¿Y qué es mayor? Bueno, mayor es cómo está el país después de los 30 años, cómo hemos progresado, en qué se parece el país a la lucha que queríamos. Pero se me está adelantando a todo. Vamos paso por paso. Okay. Benjamín Colamarco y Daniel Delgado Diamante en puestos clave. Uh-huh. Su opinión del tema. No es la primera vez, no es la primera vez. Fue ministro de Estado, ambos fueron ministros de Estado, así que no debemos sorprendernos. ¿Qué no entienden? Ambos han pasado páginas, ambos han estudiado, ambos han contribuido ciertas cosas, tratando de pasar la página de las cosas feas que hicieron. Pero es muy distinto, por ejemplo, a Balbina Herrera, con quien incluso caminan juntos luchando por los mismos ideales ahora. Eso no pasa con Delgado Diamante, no pasa con Colamarco. ¿Por qué? No sé. Ellos sabrán. Yo creo que en beneficio del país tenemos que dejar un poco esas cosas atrás y mirar hacia adelante. Y todo el que quiera contribuir con ese adelante, pues que lo haga sabiendo que tiene una historia atrás que la gente le critica y le reclama, ¿no? Ahora sí, los 30 años, ¿ha ido de la mano democracia e institucionalidad? Sí, pero con defectos, ¿no? Con defectos muy importantes en la institucionalidad. No es la que quisiéramos, tenemos una crisis de institucionalidad que se manifiesta mayormente en la Asamblea, pero se manifiesta también en otras instituciones importantes del país. Yo creo que tenemos una democracia casi perfecta electoral. Ha habido muchas elecciones, en todas ellas ha ganado la oposición del momento, que es la mejor prueba de que está funcionando el sistema. Hay críticas, hay mejoras que hacer, pero después de cada elección nos sentamos como ciudadanos a mejorar la legislación. Hay que abrir más la puerta hacia los independientes, hay que darle una igualdad de oportunidades más importante a los independientes para que los partidos a su vez se mejoren. Ellos se mejoran solamente si tienen competencia. Presión. Pero lo que todavía nos falta es la democracia de ciudadanos, ¿no? Ahí es donde estamos fallando. Y esa falla no es del gobierno del momento, esa falla es de los ciudadanos, y me incluyo, ¿no? Vamos a hablar de las lecciones aprendidas. Luego hablamos de las lecciones por aprender, pero ¿cuáles son las lecciones ya aprendidas, ya superadas? ¿En qué ya pasamos la página? En elecciones. Ya nadie piensa en robo de urnas, ya nadie piensa en ese tipo de trampas electorales que habían en el pasado. Ya el partido, los partidos perdedores saben que tienen que aceptar la pérdida. Aunque pataleen. Aunque pataleen. Eso antes no era así, o sea, siempre el perdedor alegaba trampa. O sea, en esa parte yo creo que hay una superación total, ¿no? Además, el ambiente internacional ayuda, ¿no? ¿Y qué lecciones nos faltan por aprender? Bueno, nos falta por aprender fundamentalmente la organización partidaria, sea cual fuera. Tiene que aprender de que no es una organización electorera la que necesita la democracia panameña. Necesita partidos políticos que sean de verdad, que instruyan a su gente, que eduquen a su gente sobre la democracia. Y nosotros, los que no estamos en partidos, estamos en la sociedad civil, estamos en la política, pero en la sociedad civil tenemos que aprender también a ser mejores ciudadanos, a ser ciudadanos a tiempo completo.
como cada uno a su manera, interesándose por cada uno de los problemas importantes del país. Hay una señal muy bonita en esas protestas de la juventud frente a la Asamblea por hace las poquito. reformas. Hay un cambio radical, Flor, en el sentido de que es la primera vez que yo recuerdo que la protesta pasó del viernes y durante un día de fiesta nacional. Digo, aquí los revolucionarios éramos revolucionarios hasta el jueves en la tarde. Y esos muchachos rompieron ese esquema. Y eso para mí es una cosa muy importante. ¿Qué tiene que pasar para que vuelva a haber una cruzada civilista organizada, unida? Bueno, las crisis producen eso. ¿Pero qué más tiene que pasar? Nadie imaginó que la cruzada civilista iba a nacer cuando nació. Nadie imaginó que iba a recibir el apoyo popular que recibió. Mucho menos la dictadura, que tuvo que caerse en el proceso. Así que en eso estamos. La democracia nunca se da por hecha. La democracia no es que, bueno, ya tenemos democracia, ya estamos bien. No, la democracia es una lucha diaria que tenemos que hacer todos los ciudadanos, porque nunca se da por hecha. Vamos a cambio comercial, ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con Roberto Aisman. No se vayan. Esto es Flor Misrachi Pregunta. Ya de vuelta con Flor Misrachi Pregunta, hoy con Roberto Aisman, empresario y miembro de la Cruzada Civilista. ¿Qué comparte el PRD de hoy con el PRD de los 80? Yo creo que es un PRD distinto. Los torrijistas se quejan de que ya no es torrijista. Hay muchos de la cúpula que se quejan de que el presidente PRD no es tan PRD como ellos quisieran. A mí me parece que es demasiado PRD en el sentido de los nombramientos, que ya eso lo hemos hablado. Pero el PRD se convirtió en un partido razonablemente democrático, es el partido que más elecciones internas tiene, cosa que han tenido que sufrir, porque eso también desbarata un poco la unidad partidaria. Pero no creo que es un PRD que viva la dictadura, yo creo que es un PRD que aprendió a trabajar en democracia. ¿Por qué será que el PRD no pide perdón por la dictadura? Eres demasiado ambiciosa, Flor Misrachi. Eres demasiado ¿Qué espera? ambiciosa. No, sería muy bonito que lo hicieran, pero yo no sé quién se va a atrever a hacerlo. Es lo lógico, es la manera del borrón y cuenta nueva, pero... ¿Cómo se sana esta herida? Porque sigue abierta para muchos. Veo que para usted no tanto en este momento. No, yo creo que las heridas hay que buscar la sanación. O sea, lo peor que uno puede estar es amargado sobre el pasado. Yo tengo la necesidad siempre de mirar hacia el futuro, ¿no? Mucha gente pregunta si realmente era necesaria la invasión. ¿Cuál es su respuesta a eso? Yo estaba totalmente en contra de la invasión y cada vez que lo decía me caían a palos. Yo creo que nosotros hubiéramos podido salir de la dictadura sin invasión, pero creo que hubiera costado mucho más en vidas y mucho más en destrucción. La invasión tuvo un par de cosas positivas, horribles cosas negativas, la pérdida en vida y la pérdida en propiedad. ¿Y de positivo qué tuvo? Horroroso. Lo positivo fue que eliminó el ejército. Eso fue lo más positivo. Este país no necesita ejército y este país se convirtió por constitución y aprobación de todos los partidos, incluido el PRD, en un país desmilitarizado y neutral. ¿Y sigue tan desmilitarizado como usted lo espera? No, y ahí hay que hacer un reclamo a los Estados Unidos, que siguen dándole juguetitos al Senafrón con el cuento de la lucha contra la droga, que efectivamente hay que luchar contra la droga, pero no creándonos un ejército contra y violando la Constitución de la República. Fuera de Estados Unidos, que según usted le regala juguetitos a Panamá,
¿hay una evidente remilitarización o eso es mito urbano? No, yo creo que tenemos en la frontera colombiana un ejército formado ya, desafortunadamente. Y no encuentro que los gobiernos, ahí los incluyo a todos, han aprendido a decirle que no a los Estados Unidos. A los Estados Unidos se le puede decir que no racionalmente. Lo que no se puede hacer es engañarlos, ¿no? Y eso lo aprendió el Toro Pérez Valladares cuando los engañó diciéndole que iban a tener una base militar con el cuento de lucha contra la droga y terminó sin visa. O sea, no se les puede engañar, pero sí se les puede hablar fuerte y feo cuando se trata de the rule of law, ¿no? Y eso de las visas, ¿piensa que Estados Unidos está haciendo la justicia que no está haciendo Panamá o que están excediéndose en su poder? No, no se pueden exceder. Cada país tiene derecho a aceptar a quien quiera aceptar en su territorio. Lo que no han hecho hasta ahora y lo han prometido hacer es decir quiénes son los que han perdido visa, y eso valdría la pena que lo hicieran, porque a veces se pueden equivocar y pueden cometer injusticias también. Pero la falla de la justicia nuestra no le hace ningún daño la eliminación de visas a los tramposos, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen los norteamericanos? Porque les da la gana. ¿Qué cosas está viendo ahora que le recuerdan la dictadura? Fíjate que yo me resisto a mirar para atrás en ese sentido. Hay que mirar hacia adelante, no hay otra. ¿No hay señales de alerta fuera de la remilitarización? Siempre hay señales y esas señales hay que cuidarlas y hay que hacer ver cuando existen esas señales que son inaceptables. Sistema de justicia como lo tenemos hoy en día, por ejemplo, yo creo que debe haber un repudio ciudadano absoluto y total si el 2 de enero eligen un presidente de la Corte Suprema que no sea entre los 3 magistrados nuevos. Si elegimos un presidente de la Corte Suprema de magistrados nombrados por Martinelli o por Varela, la Corte se acaba de hundir y eso la ciudadanía debe estar lista a repudiarlo totalmente. ¿Usted cree que mejorarán la institucionalidad los nombrados por Nito o cree que tan pocas golondrinas no hacen verano? Me refiero a Procuraduría también. Es que no son pocas golondrinas, Flor. Nito va a terminar nombrando 6 de los 9 magistrados. No, pero por ahora son pocas. Sí, pero yo aspiro a que estos 3 y los otros 3 hagan causa común en la reforma de la justicia. El procurador no lo conozco, lo cual es bueno. Es bueno porque si no lo conozco yo y mucha otra gente es porque no tiene nada suficientemente negativo como para conocerlo, y todo lo que ha dicho hasta ahora es lo que queríamos oír, ¿no? Usted ha decidido pasar la página porque conoce la historia, pero en las escuelas no se enseña esto y la historia suele ser cíclica. No lo enseñan por desidia, por falta de información real o porque en verdad se prefiere que no se sepa. Yo no siento que eso es a propósito. Yo creo que nuestro país no tiene mucha historia escrita, en términos generales. Cuando te llega alguien de afuera y te dice, dame un libro que pueda leer y aprenderme la historia de Panamá, no existe. La historia de Panamá se logra a través de biografías de personajes panameños. Escritas por la parte interesada de la historia. Exacto, porque eso no tiene el sesgo lógico del personaje. Y si hablamos de invasión o de dictadura, si lo quiere ampliar un poco, ¿cuál es el libro que más usted recomienda para entender la historia como realmente se vivió? El libro de Guillermo Sánchez Bolón y su coautor. Creo que es el que más claramente describe la situación. Pero tiene un sesgo muy claro. Está escrito por un opositor a la dictadura. Todavía no tenemos un libro de una persona que tenga suficiente distancia a los hechos para escribir un libro de historia, ¿no?
El miércoles en el gabinete decretaron el 20 de diciembre como Día de Duelo Nacional, como lo había pedido el comité. ¿Su opinión del tema? Estoy totalmente de acuerdo, sobre todo en la forma que lo han hecho, porque el 20 de diciembre hay que recordar esa fecha, pero no lo dan como día libre, sino un día de recordatorio nacional. Y eso me parece correcto. Vamos a otro cambio comercial y ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con Roberto Aisman. Esto es Flor Misrachi Pregunta. Ya de vuelta con Flor Misrachi Pregunta, hoy con Roberto Aisman, empresario y miembro de la Cruzada Civilista. Don Roberto, ¿qué le hubiera gustado preguntarle a Noriega? ¿Qué le hubiera gustado que dijera o hiciera antes de morir? Yo le hubiera preguntado dónde está la cabeza de Espadafora. Yo creo que eso es un capítulo no cerrado que la historia necesita cerrar. La única decapitación que tenemos en nuestra historia fue la de Baco Núñez de Balboa, y fue muy traumática en ese momento, y esta, la de Hugo. Bueno, ahora están decapitando mujeres, ¿no? Sí. Por ahí. Pero bueno, esa era la pregunta que yo le haría a él. ¿Y qué preguntas le quedan de la dictadura fuera de esa? ¿Con qué preguntas se ha quedado? Ya sé que ha decidido mirar para adelante, pero uno se queda con preguntas inevitablemente, ¿no? Sí, pero deja eso está en el pasado. ¿Cómo se logra ese switch de querer dejar todo eso en el pasado y no...? Es que tenemos que convertirnos todos en constructores de nación. Esta es una nación joven, llena de defectos de nación joven. Y lo que tenemos que hacer es construir. Por ejemplo, para darte un ejemplo, esos muchachos que yo te hablaba que hicieron una gran protesta e hicieron cambios importantes, deben ser incluidos todos en la concertación, porque la queja de ellos es que no se ha consultado las reformas constitucionales. Entonces debemos sentarlos en la mesa y decirles, ¿qué quieren ustedes en la Constitución? Construyan juntos con esta gente que está sentada en la mesa, que son muy representativos de toda la sociedad. No son funcionarios electos, pero son personas electas por sus gremios y organizaciones, y salir con un documento consensuado, más rico, menos limitado, y que cuente con la posibilidad de un sí en el referéndum. Pero no, nos estamos dedicando a la pelea del método, que si el método es este o el método es la constituyente paralela o si es la constituyente originaria. El método no es lo importante, sino lo que contiene el contenido de la reforma constitucional. Ese sería su consejo, Anito Cortizo, en cuanto a las reformas. Y su consejo en general, Anito Cortizo, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que hasta ahora Anito Cortizo ha hecho las cosas razonablemente bien, las ha hecho con seriedad. Puede que se equivoque, puede ser que algunos de esos magistrados no nos salgan bien, pero no le podemos reclamar a Anito que no haya hecho seriamente su trabajo en escogerlos, igual con el procurador. No hay ser perfecto en el mundo, ¿no? Así que lo único que podemos pretender es que él haga las cosas lo mejor posible, y yo creo que eso es lo que está haciendo hasta ahora. ¿Usted de verdad cree que hay contención del gasto? Bueno, se ven cosas que no son contención del gasto, ¿no? Yo creo que cuando se da una orden presidencial, a veces esa orden no llega a ciertos niveles abajo donde la lucha partidaria es la que domina, etcétera. Panamá es un país demasiado desigual. ¿Usted no cree que esto podría terminar como Chile? Yo he estudiado muy de cerca el asunto de Chile porque tiene muchos paralelos con Panamá preocupantes. Nosotros tenemos un país con muchas desigualdades. Y el presidente de Chile dijo después de las grandes protestas, me sorprendí con las reacciones del nivel de frustración que había por la desigualdad. Ese es un mensaje muy claro para nosotros los panameños.
Entonces yo creo que necesitamos un pacto social contra la desigualdad, donde todos nos pongamos de acuerdo a ver qué es lo que hay que hacer. Yo di una idea en un artículo el otro día de 10 puntos, y los puntos son conocidos. Por ejemplo, el seguro social. No es un problema del seguro social, es un problema de desigualdad en el campo de la salud, que la gente, lo básico de la salud, la educación. Digo, nosotros tenemos una educación que es una fábrica de desigualdad, es una productora de desigualdad. Eso hay que cambiarlo, pero radicalmente. ¿Cómo lo arreglaría usted? Yo lo arreglaría con el 100% de las utilidades del canal, que es 1.700 millones de dólares, solo para la educación. Y se va a hacer un solo cheque, 1.700 millones de dólares. ¿A quién se lo hace? ¿Al Ministerio de Educación? No. Hay que crear un ente nuevo. Hay que crear un ente con ejecuciones. ¿Podemos entonces concluir que el problema de la educación es de plata, entonces? No, no es de plata. Entonces, ¿por qué necesitan más plata? Es de organización. Entonces, ¿por qué necesitarían tanta más plata? No es más plata, es básicamente la misma cantidad de plata que estamos invirtiendo, pero poquito a poquito. Y la plata viene del gobierno, o sea que la educación está politizada. Si la plata viene del canal, no viene del gobierno, así que por ahí comienza con un paso seguro hacia lo que necesita. Entonces ahí haces un consejo de educación con buena representación de los gremios y todo el mundo y funciones ejecutoras pequeñas, no burocratizadas, que hagan el trabajo. Por ejemplo, la reyerta del martes en La Joyita, ese es el otro lado de la desigualdad. ¿Qué tan blando puede ser el sistema corrupto? Eso es inaceptable. Lo que ha ocurrido ahí es inaceptable. Ahí el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Seguridad, yo no sé quiénes son los que tienen la obligación, pero armas automáticas en la cárcel. Simplemente hay una falla brutal del gobierno en ese sentido. Eso no puede ser. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Su lectura de Varela después de los leaks. Después de los leaks, no tengo ninguna sorpresa. Absolutamente ninguna sorpresa, porque yo a veces me comunicaba con él y las comunicaciones eran de ese estilo. Sí, de hecho, él vi la suya. Proyectaba pues que no hablaba con la Procuraduría porque se tiene una fuerza aparte y qué sé yo, separación de poderes, y eso obviamente no era así, lo sabía todo el mundo, se ha conocido ya en papel. Lo cuestionaron a usted por haberle pedido favores a él en redes. Yo nunca le pedí favores a él. Yo le dije a él lo que estaba ocurriendo y le dije, los presidentes les encanta tener una espada de Damocles encima de Roberto Ayman. A ninguno le ha resultado y a usted tampoco le va a resultar. No, eso fue lo que yo le dije básicamente. Y entonces él me dijo, no, eso no fui yo, que no sé qué. No hay problema, nada más que para que sepa. Pero no me sorprendió en lo absoluto. Ahora, lo que sí me sorprende es que el gobierno de Nito no haya llamado al gobierno de Israel y le haya dicho, ustedes nos vendieron eso, esa máquina es del Estado panameño, dígame dónde está en el acto. Porque ellos tienen que saber, por medio de la tecnología que ellos manejan, dónde está y eliminar eso. Porque digo, todos los ciudadanos, todos estamos sometidos a que nuestras conversaciones privadas se conozcan y eso no puede ser. Usted siempre se lo van a preguntar, el resto de su vida se lo van a preguntar, ¿dueño o no dueño de la prensa? Dueño de $5.000 de acciones de la prensa, como el dueño máximo, porque los 1% accionistas más grandes tienen $5.000 de inversión en la prensa. Y ahora, lo que pasa, Flores, es que como sigo escribiendo opinión, la gente me sigue conectando, pero digo, eso no voy a renunciar a escribir opinión. Dicen que usted me hace las glosas. Qué barbaridad. Y hago la primera plana todos los días. Y el hoy por hoy, sí, y todo. Sí, sí. Por último, ¿ve a Martinelli subiendo otra vez en el 2024? Espero que no, pero de que es una posibilidad, es una posibilidad. Sería una tragedia para este país, como sería una tragedia que Trump fuera reelecto,
en los Estados Unidos, digo, son personajes que han hecho un gran daño, pero bueno, hay cierto porcentaje de la población que mira eso como si fuera un relajo. Y si lo ve brincando en una cama y lo vienen haciendo locuras y haciendo el ridículo, les gusta eso. Pero yo espero que eso lo hayamos superado. Gracias por acompañarnos y a ustedes también gracias por acompañarnos. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con Roberto Aisman.